Bien, buenas tardes hermanos, contentos de estar compartiendo con ustedes en este día. Yo sé que hay un poco de cansancio ya a estas alturas del día, pero esperamos en el Señor no hacerlo de Nehemías desde muy temprano hasta el mediodía, pero esperamos estar algún tiempo prudente compartiendo el mensaje del Señor. Una bendición lo que hemos recibido el día de hoy y esperamos también llevarnos desafíos y tareas espirituales para nuestros hogares, para nuestras congregaciones. Y para compartir la palabra del Señor les voy a invitar que vayamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 32, y vamos a leer ahí algunos versículos para que posteriormente meditemos en la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 32, y vamos a leer versículo 44 hasta el 47. Les invito a que puestos en pie, demos todos lectura a estos versículos. Deuteronomio capítulo 32, versículos 44 al 47. Leamos todos, dice: Y vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y díjole: Poned vuestro corazón a todas las palabras que yo os protesto hoy, para que las mandéis a vuestros hijos y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, mas es vuestra vida, y por estas haréis prolongar los días sobre la tierra, para poseer la cual pasáis el Jordán. El Señor nos bendiga a través de su palabra. Oramos. Amado Dios, a ti vamos en este momento, tal cual somos, oh Padre, necesitados de ti, Señor, pero también dispuestos a recibir el consejo de tu palabra. Santo Dios, queremos que nuestro corazón sea expuesto ante tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda usarla, oh Padre, para fijar verdades profundas en nuestros corazones, y especialmente para despertar en nosotros los deberes que nos corresponden, los privilegios que tenemos como pueblo tuyo. Santo Dios, permite que esta no sea una actividad más en el calendario, sino permite, Señor, que nuestro corazón esté dado a ti y dispuesto, Padre, en la consideración de tu verdad. Pedimos y damos gracias en Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Lo siento, hermano. Bien, me había pedido nuestro hermano predicar sobre la responsabilidad de escudriñar las Escrituras. Esa es la orientación del Congreso. Y he titulado el mensaje de hoy, basado en estos pasajes en realidad de Deuteronomio, La palabra de Dios nuestra vida. La palabra de Dios nuestra vida. Ya hemos considerado ampliamente durante todo este periodo el libro de Nehemías, con todas las maravillosas lecciones y las que aún tiene esto para nosotros. Y he querido terminar en realidad este ciclo con este pasaje, que son las últimas palabras de Moisés, poco antes de su muerte, con este cántico maravilloso, el cántico de Moisés, Deuteronomio 32, versículo 45 al 47, quiero meditar. Son las últimas palabras de este gran siervo, al cual algunos llamaron el cántico del cisne moribundo. Palabras importantes, la conclusión, el epílogo del contenido del cántico de este siervo. Y yo creo que nos vayamos con este cántico a nuestros hogares, de alabanza por lo que hemos recibido y por lo que recibiremos de la palabra del Señor. Aquí el pueblo de Dios es exhortado a recibir, a compartir y a obedecer toda la palabra de Dios, toda la palabra del Señor. Y claramente no son palabras vanas, hermanos. No son las palabras vanas que habitualmente escuchamos de esta cultura deconstruida. No son las palabras que escuchamos a menudo de algún líder político, estas palabras. No son las palabras de un grupo ideológico que tanta presión tienen sobre nosotros. Ni tampoco son las palabras de alguna denominación religiosa, sino que lo que hemos leído aquí son las palabras de Dios, las palabras mismas de Dios, las palabras necesarias para los creyentes,
las palabras necesarias para la familia cristiana, las palabras necesarias para la iglesia de Cristo, para nuestras congregaciones. Son las palabras que la familia y que la iglesia necesitan con urgencia. Y estos versículos que hemos leído nos muestran la importancia de las Escrituras y la obra fundamental que tienen en la vida de los creyentes y especialmente en las nuevas generaciones, en los hijos. Claramente la crisis que se vive hoy día al interior de las familias, de la iglesia y la sociedad hace necesario que se levanten hombres de Dios, como mismo Nehemías, como Esdras y tantos otros que hemos estado estudiando. Lo que la realidad hoy día, hermanos, hace necesario que usted y yo seamos hombres de Dios, varones de Dios, hijos del Señor, dispuestos, ¿cierto?, a hacer su obra. Siervos que podamos guiar a las futuras generaciones, que están esperando de nosotros, hermanos, algo. Están esperando algo de nosotros. Esta es una necesidad. Dios desea, ¿cierto?, a cristianos que tengan clara su misión y que estén dispuestos a tomarla y a no abandonarlas, hermanos. Varones con una fe inquebrantable, varones con convicción espiritual, con carácter cristiano, varones íntegros, varones humildes, varones fieles, varones valientes para cumplir la tarea que Dios tiene para nosotros. Varones dispuestos, hermanos, a decir un amén, como esperábamos también esta tarde, un amén. Si soy útil, si puedo servir, Señor, aquí estoy. Porque tu obra necesita ese tipo de varones, ese tipo de siervos del Señor. Hoy nos enfrentamos al secularismo, donde Dios ya no tiene lugar, a la deconstrucción cultural de la sociedad, de la familia, de la iglesia. Y se necesitan hombres que estén dispuestos a cumplir su deber, dispuestos a asumir la responsabilidad que Dios nos ha asignado en un periodo difícil como el que vivimos. Vemos en el contexto de este pasaje que hemos leído, vemos que Moisés no quiere morir sin recordar al pueblo su deber ante Dios y ante las futuras generaciones. Porque nada diferente va a suceder, hermanos, en la familia, nada diferente sucederá en la iglesia. Si nosotros los esposos, si nosotros los padres, los miembros de la iglesia, no estamos dispuestos a cambiar, a dejarnos moldear por la palabra del Señor, si no estamos dispuestos a hacer un giro en la vida espiritual, giro que Nehemías fue llamado a hacer allí en el pueblo de Israel. Hoy estamos aquí los hombres de Dios, espero que así sea, hombres de Dios, varones de Dios, hermanos. ¿Pero qué es un varón de Dios? ¿Qué es un varón de Dios? Es un hijo de Dios regenerado, justificado por la gracia maravillosa de Dios. Es un varón que ama, es un varón que escudriña, es un varón que vive la palabra de Dios. Como dice 2 Timoteo 3:17, para que el hombre de Dios sea perfecto, entera, completamente instruido para toda buena obra. El hombre de Dios es un varón perfecto que sigue el modelo de Cristo. Como dice Pablo en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Es un varón, el varón de Dios es un varón maduro en la fe, es un varón completo en la fe, es un sacerdote en el hogar y además es un luminar, es un referente especial en el mundo no cristiano. Ese es el varón de Dios. Moisés fue nombrado varón de Dios, dice la Escritura. Se dice de Samuel también, he aquí un hombre de Dios que es varón insigne. Qué maravilloso se dice de Samuel, ¿verdad? Un hombre de Dios, un varón insigne. No menos que eso, hermano, necesita la obra del Señor el día de hoy. No menos que esto. Hombres de Dios, varones insignes. Todos deberíamos llegar a esta posición de madurez espiritual, ser un varón perfecto de Dios. Y en este cántico recitado por Moisés y por Josué, lamentan la apostasía de Israel, lamentan el peligro de olvidarse de la ley de Dios y de llegar a ser un pueblo corrupto, de llegar a ser un pueblo indolente y aún un pueblo torcido en relación con la verdad de Dios. Y ante este eminente riesgo, que sin duda también está el día de hoy sobre nosotros,
Moisés entonces nos hace responsable de la vida espiritual, de nuestras familias, hermanos, y de las futuras generaciones. Veamos aquí qué nos muestra estos versículos. Versículo 45. ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué verdades importantes encontramos en este epílogo de este cántico? Primero tenemos la solemne instrucción sobre la importancia de la palabra de Dios. La solemne instrucción sobre la importancia de la palabra de Dios. Versículo 45. Porque Moisés aquí habló con toda autoridad, recordando la importancia de toda la palabra de Dios. Dice el texto, 45. Y acabó Moisés de recitar todas las palabras a todo Israel. Moisés y Josué juntos ante el pueblo, mostrando que aceptaban estas enseñanzas, mostrando que las harían cumplir, mostrando que transmitirían esta verdad al pueblo. Aunque el liderazgo iba a cambiar, ya Moisés estaba dejando su deber y vendría Josué a tomar esa responsabilidad. Sin embargo, están demostrando que nunca cambiaría el mensaje inmutable de Dios, porque ambos, tanto Moisés como Josué, están proclamando la misma fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa misma fe, hermanos, que usted y yo también tenemos que transmitir y proclamar el día de hoy. La expresión aquí, todas las palabras, se refiere no solo al cántico que aquí está mencionando Moisés, sino a todas las palabras que hasta ese momento habían. Hoy día, sin duda, es toda la palabra inspirada del Señor, toda la palabra que está disponible, hermano, como un banquete para el creyente, que está disponible como un desafío para el creyente, que está disponible, hermano, como una proclamación para la iglesia. Esa palabra está, por supuesto, sobre nosotros el día de hoy. Moisés recitó estas palabras a todo el pueblo, a todo Israel, dice la Escritura. Está cada tribu, está allí cada familia escuchando las últimas palabras de Moisés, en que los hace responsables de escuchar, de recordar y de poner en práctica la palabra de Dios, las Escrituras allí. Les manda a que guarden en la memoria y en la conducta las enseñanzas que ellos han recibido. Lo mismo que vemos allí en Nehemías 8, en que está todo Israel, los varones, las mujeres y aún los niños, todos como un solo hombre de pie, escuchando toda la Escritura que Esdras está allí predicando. Y está la impresión, ya lo hemos visto esta mañana, está la impresión que aquellos hombres que entienden las Escrituras lloran al escuchar, al entender la verdad de Dios. Todo el pueblo respondió. ¿De qué manera? Diciendo amén, amén, alzando las manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Qué actitud más impresionante. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿tenemos nosotros el mismo deseo? ¿El mismo deseo por la palabra de Dios? ¿Hay en nosotros, hermanos, y nuestra familia este mismo deseo por la palabra de Dios? ¿Está eso mismo en nosotros? ¿Estamos dispuestos también a hacer llegar esta palabra a las futuras generaciones? ¿Somos impactados nosotros así, sacudidos también por la predicación de la palabra de Dios? Claramente, hermanos, necesitamos renovar nuestra pasión por la palabra de Dios. Necesitamos nosotros el día de hoy, hermanos, volver al fundamento de nuestra fe. Necesitamos atender a estas mismas palabras que Moisés aquí está recordando y que Nehemías recordó al pueblo. Necesitamos, hermanos, poner en nuestro corazón estas palabras de nuestro Dios. Necesitamos hacer de las Escrituras nuestra prioridad. Necesitamos comprometer a nuestra familia con las Escrituras. Necesitamos llevar a nuestras propias familias a la casa de Dios para que escuchen la palabra del Señor y para que puedan vivir conforme a ella. ¿Estamos nosotros, hermanos, recordando sus enseñanzas? ¿Lo estamos haciendo en nuestros hogares? ¿La estamos exhortando, predicando fielmente? ¿Nos estamos guiando por ellas? ¿La escuchamos con atención? ¿La estamos obedeciendo? ¿La estamos recitando a nuestros hijos y a nuestros hogares? Aquí está Moisés, recitando las palabras. Y hay un pueblo que está dispuesto a escuchar. Y hay un pueblo que está dispuesto a vivirlas. Y yo espero que ese pueblo también seamos nosotros, hermanos. No solamente está la solemne instrucción. Vemos aquí en el versículo 46 que hay un llamado también a la reflexión.
Deuteronomio 32, 46, un llamado a la reflexión, a poner la palabra de Dios en el corazón, a poner la Escritura en el corazón. Porque tenemos que poner, hermanos, todo nuestro corazón en las palabras de Dios. Dice así el texto 46, y les dijo, poned vuestro corazón a todas las palabras que yo os protesto hoy. Moisés nos llama a atender y a tomar en serio, hermanos, las Escrituras, a tomarlas en serio, a poner nuestro corazón en ellas. ¿Pero qué es poner nuestro corazón en las palabras de Dios? ¿Qué es poner el corazón en ellas? Es dirigir, hermanos, todo nuestro ser necesitado allí a la palabra del Señor. Esto implica por lo menos algunas cosas. Implica, hermanos, una pasión amorosa por las Escrituras, que es nuestra única regla de fe y de práctica y de conducta. Implica por lo menos escudriñarlas, prestar atención, examinando celosamente lo que dice y reconociendo su autoridad y la suficiencia de las Escrituras para nuestra vida, hermano. Implica también reflexionar en su contenido para entenderlo y practicarlo, como lo hizo allí el pueblo de Israel en el libro de Nehemías. Dice allí la Escritura que leían la ley de Dios y ponían el sentido para entender la lectura. Así hemos de leer, hermanos, la palabra del Señor, no solo mecánicamente, no solamente para cumplir con estadística de escuela dominical. Debemos leerla con todo el corazón, hermano, examinando lo que ella allí nos está diciendo. Poner el corazón en la Escritura implica también depender, hermanos, depender de ella, para guiar nuestra vida, para fortalecer nuestra fe, para sustentar nuestra relación y comunión diaria con el Señor. Implica dejarnos afectar por ella, que nos transforme, hermanos, que transforme nuestro carácter, nuestro corazón, nuestra mente, y que reflejemos su contenido, que irradiemos el contenido de la palabra del Señor donde estamos, hermanos, en la familia, en el trabajo o en cualquier lugar. Que seamos personas que llevemos, que reflejemos, hermanos, la verdad del Señor. Poner el corazón en las Escrituras también implica devoción, hermanos, devoción por ella, un compromiso total con su mensaje. Moisés nos llama aquí a poner nuestro corazón en la palabra del Señor. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿está nuestro corazón puesto en las Escrituras? ¿De verdad está puesto en la palabra del Señor? Muchos cristianos tienen su corazón y mira puesta no en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Tienen todas sus energías, dedican todo su empeño, hermanos, a sí mismos, a sus propios planes y programas, en sus ideales, en su familia, en su prosperidad personal, en sus placeres, aún en sus terrenos otros, en sus caprichos. ¿Por qué digo esto? Porque muy diferente, hermanos, sería la realidad de nuestros hogares, muy diferente sería la realidad de nuestras congregaciones si de verdad pusiéramos nuestro corazón en la palabra de Dios, si pusiésemos nuestro corazón en la palabra del Señor. Así que, hermanos, no podemos nosotros esperar bendición y transformación sin poner todo nuestro corazón en las palabras del Señor. Así que necesitamos mejorar, hermanos, en nuestra lectura. Necesitamos mejorar en escudriñar la palabra del Señor, en leer con atención, con responsabilidad. También nos dice el texto 46 que debemos después, ¿cierto?, de leerla, tenemos que enseñarla como un legado a nuestros hijos. Eso dice el texto 46, para que las mandéis a vuestros hijos. No basta con que la leamos nosotros, no basta con que usted la comprenda. Tenemos también la responsabilidad de mandarla a nuestros hijos. Aquí nos manda a instruir en la palabra del Señor a nuestra familia, hermanos. Nehemías lo hizo. Nehemías hizo en el pueblo lo que nosotros los padres debemos hacer en nuestros hogares. Purificó el templo de la influencia pagana, restableció el culto, restableció la adoración, incentivó, ¿cierto?, a cumplir el servicio a Dios, incentivó a las ofrendas, al diezmo, aún prohibió los matrimonios con impíos. Porque Nehemías no fue indiferente ante la ruina y la realidad en que estaba su pueblo. Y nosotros, hermanos, como creyentes, como padres, como responsables del hogar, como participantes de la Iglesia de Cristo, no podemos ser indiferentes a la realidad que tiene nuestra obra local. Porque Nehemías reaccionó como un varón de Dios. Usted conoce las palabras ahí del capítulo 1 de Nehemías. Cuando él supo de la realidad de su pueblo,
Dice él, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné, oré delante del Dios de los cielos. Dios permite, hermanos, que nosotros reaccionemos de manera espiritual ante la realidad de nuestro corazón, de nuestros hogares, hermanos, y de las congregaciones en las cuales ustedes y yo estamos sirviendo. Así que, hermanos, tenemos una responsabilidad, actuar como hombres de Dios, actuar como siervos, como varones del Señor, varones que transmitamos toda la verdad de Dios, sin, hermanos, sin falsificarla, sin rebajar su contenido, sin discriminar sobre su verdad, enseñando, hermanos, a los hijos, como dice la Escritura, todo el consejo de Dios. Varones, Dios necesita varones que asumamos el liderazgo en el hogar. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos cristianos que son muy buenos líderes fuera del hogar. Allí son emprendedores, son ingeniosos, allí son esforzados, son comprometidos. Pero en el hogar, allí son pasivos. Allí muchas veces son indiferentes. Aún son irresponsables sus deberes, hermanos, porque no están comprometidos en la tarea intransferible, esa tarea propia del desarrollo espiritual de nuestra familia, de nuestros hogares. Dios necesita varones preocupados de nuestra influencia y del efecto, hermanos, de repercusión que tiene nuestra propia vida espiritual, instruyendo con normas en la familia, pero por sobre todo, hermanos, instruyendo con el ejemplo espiritual. Porque el padre que honra a Dios, el padre que honra la palabra del Señor, sin duda que va a tener una familia fortalecida. Y esa familia será de una santa influencia, hermanos, para la iglesia y aún para el mundo que le rodea. Pero si el padre y la familia son débiles, esto va a terminar entorpeciendo el desarrollo de la obra del Señor. Así que no hay tiempo, hermanos, para vivir un cristianismo relajado, un cristianismo permisivo, un cristianismo, hermanos, inconsciente. Por eso es que Moisés nos manda aquí a instruir en la verdad de Dios a nuestros hijos. Porque Dios necesita varones que además no solo instruyamos y nos preocupemos, hermanos, de nuestro ejemplo y testimonio, sino que varones también que luchemos por nuestros hogares, hermanos. Varones que luchemos por nuestra propia familia. De hecho, Nehemías nos manda a defender nuestros hogares del pecado, de la inmoralidad. Dice Nehemías 4:14. Después me levanté y dije, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y terrible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelead por ellos, luchad. No a la indiferencia, hermanos, no a la pasividad espiritual, no a que otro lo haga. Luchad, luchad, hermanos, por nuestros hogares. ¿Qué lucha estamos dando, hermanos? ¿Qué lucha estamos nosotros dando espiritualmente? Que nuestros hijos sean profesionales, quizás, que nuestros hijos sean exitosos, que lleguen a ser adinerados, posicionados social y culturalmente. ¿O estamos ocupados en que nuestros hijos honren y sean temerosos de Dios? ¿Cuál es la lucha que estamos dando en nuestras familias, hermanos? ¿Cuál es la lucha de verdad que estamos dando como padres en nuestros hogares? ¿Estamos luchando por la familia? ¿Estamos luchando por mantener viva la enseñanza de la palabra de Dios en el hogar? Este es el mandato que está dando Moisés aquí en su cántico. Este es el mandato de Moisés. Y es lo que ya ha dicho Nehemías. Pero aquí Moisés vuelve a dar este mismo mandato. Luchad, hermanos, luchad por nuestros hogares. Dios requiere, hermanos, y espera de ustedes que seamos varones fieles con respecto a la palabra del Señor. Fieles lectores de la palabra del Señor, que es algo vital en todo varón. El predicador y misionero Guillermo Miller escribió una carta en el año 1897 y ahí dice que por 68 años y 3 meses leyó la palabra de Dios más de 100 veces completa, sin interrupción, en meditación y en oración. ¿Qué de nosotros? ¿Habrá acaso aquí alguien sentado que todavía no ha terminado de leer una vez la Biblia? ¿No será acaso ese el desafío para este nuevo año? Comenzar a leerla y terminar, aunque sea una vez. Este hombre en 68 años leyó más de 100 veces la Biblia, es decir, más de una vez en el año. Desafíos, hermanos, tan simples, pero con un efecto, hermanos,
que usted y yo no los podemos medir. Dios solamente lo sabe. Porque lo que Dios puede hacer en un creyente que ama su palabra, que la lee, hermanos, la verdad es que los efectos son inimaginables. Dios puede hacer grandes cosas con aquello. Pero no basta con leerla, hermanos. La palabra del Señor hay que practicarla. Por eso dice el texto 46 al final, el mandato de Moisés. Y no solo la transmitan a tus hijos, sino que cuiden de poner por obra todas las palabras de la ley. No solo basta con leerla, hay que practicarla. La Biblia es la guía, lo sabemos, para nuestra vida. Y no debemos separar la enseñanza de la práctica, porque la obediencia y la vivencia son esa demostración de que hemos entendido y que hemos aprendido. Sin eso, sin la obediencia, sin la práctica, no hay evidencia de que hemos aprendido. Nuestra tarea entonces como padres es velar para que en nuestros hogares, para que en el interior de nuestros hogares se viva la Escritura y para que se actúe conforme a ella, hermanos. Para que haya consecuencias en la vida familiar y en la vida espiritual. No son las ideologías, hermanos. No son las tendencias culturales. No son las filosofías contemporáneas las que deben fijar el perfil familiar, hermanos. No permitamos que esta presión fije el perfil del hogar, hermanos, y el rumbo de la familia, sino que es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Como dice aquí Moisés, cuida tú como varón de Dios que mi palabra se ponga en práctica en el hogar. Cuidemos que en nuestras iglesias, hermanos, se honre la palabra del Señor, que seamos fieles a la palabra del Señor. ¿Estamos cuidando que nuestros hogares vivan celosamente la Sagrada Escritura? ¿Se toma en serio la palabra del Señor en nuestros hogares, hermanos? ¿Y toda la palabra del Señor? ¿Cómo y en qué estamos velando para poner por obra esa palabra del Señor? ¿En qué cosa, en qué aspecto práctico usted y yo estamos velando para que se viva la palabra del Señor en nuestros hogares? Hay desafíos para nosotros, hermanos, en esto que nos está diciendo Moisés aquí. Finalmente, muestra en esta conclusión Moisés de su cántico, muestra aquí la suprema importancia y la necesidad de la palabra de Dios para la vida. La suprema importancia y la necesidad de la palabra de Dios para la vida. Me encanta ese versículo 47, su primera parte. Maravilloso. Dice primeramente un aspecto negativo y después otro positivo. El negativo, dice Moisés, que la palabra de Dios no es cosa vana, hermanos. Esto no es una cosa vana. No es algo vacío. No es un engaño. No es algo sin sentido. No es una pérdida de tiempo. No es algo, hermanos, que no va a tener fruto. Nunca perderá tiempo aquel que tome en serio la palabra de Dios, hermanos. Nunca perderá su tiempo. Ni menos va a perder su vida. Así que, hermanos, no es una cosa vana, porque la Escritura tiene un poder vivificador, hermanos, para nosotros. Tiene un poder iluminador para el creyente que la estudia. Tiene un poder irresistible. Así que no perdamos el tiempo, hermanos. No es un tiempo vacío, vano, si tomamos en cuenta la palabra del Señor. Positivamente, dice Moisés, la palabra de Dios es vuestra vida. La palabra de Dios es nuestra vida. Piense usted en esto que está diciendo Moisés. La palabra de Dios, hermanos, es nuestra vida. Porque la vida cristiana sabemos que no es una filosofía. La vida cristiana, hermanos, no es un sistema de moralidad, sino que la vida cristiana es un poder de vida espiritual. Es un poder de vida espiritual. Es más que un formalismo frío que a veces se puede dar en nosotros. Es más que un adoctrinamiento rígido, hermanos, que también podemos caer en eso. Es la fuente de la vida. Esto está diciendo Moisés, es la fuente de la vida. Es el reino de Dios aquí en nuestro interior, hermanos. Es el reino de Dios. Cuando usted abre la Escritura, Dios está hablando fresca, vivamente a nuestro corazón. Es como si el reino de Dios viniese a nuestro corazón. Así que no es cosa vana, hermanos. No es cosa vana el tiempo que dedicamos a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la fuente de nuestra vida, como dice Pedro. Hemos sido regenerados por ella.
La palabra de Dios es el sustento de nuestra vida, es como la leche, hermanos, para el recién nacido. Es el sustento de la vida espiritual. La palabra de Dios es la fuerza de nuestra vida. La palabra de Dios es el poder transformador de nuestra vida. Sin ella, hermanos, seríamos siendo los mismos pecadores corruptos, sin ningún tipo de transformación. La palabra de Dios nunca será una carga, nunca será una carga, porque la palabra de Dios es nuestra vida. No son reglas, hermanos, de moralidad, sino el medio indispensable para disfrutar de vida abundante. El medio indispensable para disfrutar de una vida abundante. Pero ¿cuántos hay, hermanos, que desprecian ese tiempo a solas con la palabra del Señor? ¿Cuántos hay que lo desprecian? Yo pregunto, hermanos, ¿es la Escritura su vida? ¿Podemos sumarnos a las palabras de Moisés? ¿Qué dice aquí? No, ellas son vuestra vida. Tu obediencia a las Escrituras es vuestra vida. Allí está la centralidad de tu vida, en tu deber con la palabra del Señor y con el Dios de esa palabra, por supuesto. Con el Dios de esa palabra y con esa palabra de Dios. Así que valoremos, hermanos, la palabra del Señor, porque la Escritura es clara, nos muestra el camino de salvación y nos muestra nuestra vida de relación eterna y permanente y perpetua con Dios. Es la Escritura inspirada, lo sabemos, exhalada, dada milagrosamente por Dios, hermanos, para los suyos. Es una palabra inerrante, sin error y perfecta en cualquier área y en todos los aspectos, hermanos, de que ella menciona. Es una palabra, además, autoritativa. La Escritura sabemos que es la autoridad final, por sobre todo, autoridad final, por sobre todo poder, por sobre toda ciencia y aún por sobre todo tipo de razón humana, hermanos. Es superior a ello. La Escritura, además, no solamente es autoritativa, la palabra del Señor es suficiente, porque la Escritura contiene todo lo necesario, hermanos, para la vida. Todo lo que necesitamos conocer está expresamente expuesto o implícitamente revelado en la palabra del Señor que nos ha sido dada por su gracia. Así que no necesitamos, hermanos, no necesitamos pedir nada al mundo prestado, hermanos. No necesitamos de la psicología dentro de la iglesia o de la política, de la economía o de la ciencia o aún de las ideologías contemporáneas. No necesitamos, hermanos, pedir nada a ellos, porque la Biblia tiene todo lo que el cristiano necesita. La Biblia tiene todo lo que el Hijo de Dios necesita. La iglesia de Cristo tiene todo lo que necesita para su desarrollo y para estar en la gloria finalmente, disfrutando de esa comunión con nuestro Dios. La Escritura debe ser relevante, porque es relevante. Esa autoridad final en todo, para todos y en todos los tiempos, hermanos. Esa es la Escritura. Nunca ha pasado de moda. Es necesaria además, hermanos, la Escritura, para ser salvos, para crecer en la fe, para vivir con Dios. Porque a los cristianos, hermanos, sabemos que Dios gobierna a sus hijos por un solo libro. Y como se decía en la Reforma, esa sola Escritura es vital, hermanos, para su iglesia, es vital para el cristiano, es vital para los hijos del Señor. ¿La estamos valorando nosotros? ¿La estamos valorando como debemos, hermanos? La Escritura es el único medio de bendición, además. Finalmente dice eso el texto 47. El único medio de bendición. Lo dice así Moisés. Y por ella haréis prolongar los días sobre la tierra. Por ella, por estas palabras, por la ley, por la palabra del Señor. Por ella haréis prolongar los días sobre la tierra. Es decir, la única forma, hermanos, de prosperar, la única forma de ser bendecido es obedeciendo estos mandatos de Dios. Esto mismo le aseguró Dios a Josué. Usted recuerda el pasaje maravilloso, Josué 1:8. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y mire lo que dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para que a la familia entonces le vaya bien, hermano. Para que la familia sea exitosa, como se dice hoy día. Para que a la familia le vaya bien, la palabra de Dios es indispensable. Si le estamos, hermanos, postergando, si estamos de alguna manera desviando nuestro compromiso de ella, la verdad es que estamos simplemente complicando nuestra vida. La Biblia es indispensable, hermanos, para el desarrollo familiar. Así que, cuán importante sería retomar nuestro compromiso con ella. Y no solo eso, cuán importante también sería, hermanos, cortar de raíz todo aquello que apaga
el deleite en la palabra del Señor, todo aquello que está quitándonos tiempo y deleitarnos en la palabra del Señor. Tenemos que como cristianos también eliminar todo aquello que esté quitando nuestro amor y nuestra sed, nuestra hambre por la palabra del Señor. Así que pidamos al Señor, hermanos, que obre por su Espíritu Santo y nos haga ver de nuevo las maravillas de la ley del Señor, las maravillas de la palabra de Dios. Nuestro deber en la Escritura es vivir conforme a ellas, hermanos. Eso es lo que está diciendo la Escritura aquí en Moisés. No solo debe ser doctrina defendida, hermanos, que lo sabemos hacer. No solo debe ser doctrina defendida, sino especialmente doctrina vivida, hermanos. Doctrina vivida. Nuestro deber es defender, nuestro deber es proclamar la palabra del Señor. Y esta defensa, ¿dónde comienza? Comienza en nosotros, comienza en nuestros hogares, comienza en la familia, hermanos. Que no perdamos nuestra posición bíblico-histórica, hermanos. Que seamos guardianes junto a nuestra familia de estas sendas antiguas que son una bendición, que son la vida, hermanos, para su pueblo. Así que, finalmente, Moisés subraya la vitalidad de las Escrituras, la importancia que tiene la Escritura para el pueblo de Dios, la importancia que tiene, hermanos, para los creyentes. Y nos insta aquí, nos motiva a una profunda reverencia y a un compromiso personal con la palabra del Señor. Una palabra que sigue siendo relevante para estos tiempos, especialmente para hoy día, hermanos. Así que en lo que hoy día hemos recibido, yo espero, hermanos, que hayamos sido iluminados por el Señor, por su gracia, por su Espíritu. Y que hayamos sido desafiados, hermanos, para volver de otra manera a nuestros hogares, a mirar la Escritura de una nueva forma, redescubriendo, hermanos, las maravillas de la ley del Señor. No es suficiente que la escuchemos, hermanos. Debemos ponerla en nuestros corazones, reflexionar, hermanos, en nuestras mentes sobre ella y finalmente vivirlas, practicarlas, porque ella no es cosa vana, nos ha dicho. No es cosa vana. La palabra de Dios es nuestra vida. Así que, hermanos, yo deseo de todo corazón que nos volvamos a nuestros hogares, hermanos, con este desafío de retomar nuestro compromiso con Dios y con la palabra del Señor. Y le aseguro que grandes cosas el Señor va a hacer con un pueblo así. Que el Señor nos bendiga, hermano. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, por todo el tiempo que hemos estado descubriendo las maravillas de tu ley en Nehemías. Gracias por este cántico que son las palabras finales de Moisés antes de partir, porque nos hace responsables de esta revelación que hemos recibido. Nos hace responsables ante nuestra familia, nos hace responsables ante las nuevas generaciones, nos hace responsables ante la obra. Santo Dios, despierta esto en nosotros, oh Padre, y permite que esto no sea una actividad más maravillosa, entretenida, beneficiosa. Permite, Señor, que seamos sacudidos, impactados por tu palabra y que volvamos con determinación de verdad, no determinación emocional, sino de convicción de que debemos despertar, que debemos cumplir nuestra tarea y que tu palabra no es una cosa vana. Tu palabra es nuestra vida. Bendícenos a través de ella. Por Cristo nuestro bendito Señor y Salvador. Amén.